Es que estuvimos mirando los tres amores del pastor y en el primer punto que vimos la última vez hace 15 días estuvimos mirando que lo primero que tenía que hacer un pastor era cultivar su relación con Dios y esta relación se cultiva mediante la oración y mediante la lectura bíblica. Y lo que nosotros podemos conocer como los medios de gracia privados, entonces un pastor debe de ejercitar estas cosas, aunque también como creyentes también nosotros debemos de hacer también estas cosas. Y el segundo punto que nosotros estuvimos mirando, o la segunda responsabilidad que tiene el pastor, es con su familia. La responsabilidad de su familia, y dijimos que para que un pastor tuviera un ministerio ideal tiene que primeramente comenzar por su familia y mirar su relación que tiene con su familia, ya que, como nosotros sabemos, gran parte del testimonio del pastor es su familia, y concluimos que primero debe estar Dios, segundo la familia, y tercero se encuentra la responsabilidad del pastor es con su iglesia. Y dijimos también la última vez que cuando un pastor sirve, primeramente la obligación del pastor es servir a Dios, y en su servicio a Dios, entonces él sirve al pueblo de Dios. Entonces hoy continuamos con esta responsabilidad más del pastor y nos vamos a enfocar ya en la responsabilidad del pastor sirviendo al pueblo de Dios. Por eso los invito a que vayamos a Efesios 4:11 para continuar. Este fue el último versículo que habíamos quedado la última vez, Efesios 4:11. Donde dice la escritura: y él, acá hablando de Jesucristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque en este momento nosotros sabemos que no están los oficios de apóstol y profeta, y habíamos mencionado también en un estudio anterior la relación que tiene entre pastor y maestro. Por eso dice pastor y maestro. Por eso dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y pastor y maestro, como nosotros habíamos considerado en un estudio anterior, está hablando de un mismo oficio, o sea que el pastor también tiene que ser un maestro en la escritura, y este es un oficio que ya se encuentra permanente dentro de la iglesia de Cristo. Y el propósito con el que el Señor constituyó unos pastores y maestros, apóstoles, pastores y maestros, como nos dice el versículo 11, es para perfeccionar a los santos para toda la obra del ministerio. Y este oficio de pastor es un don que el Señor Jesucristo le da a su iglesia. Y este don es para la edificación de su iglesia. Recordemos que todos los dones que el Señor Jesucristo da a la iglesia es para la edificación de la iglesia, como nos dice 1 Corintios 14:12. Entonces dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para estos son los dones que el Señor Jesucristo le da a la iglesia para que sea edificada. Por estas razones que es importante tener un pastor, porque su labor del pastor es perfeccionar a los santos, perfeccionar a los creyentes en el cuerpo de Cristo, hasta que todos hayamos llegado a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito que tiene funcionalmente todos los pastores de la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia, por eso un pastor es una persona que debe tener un mayor nivel espiritual que los demás miembros de la congregación, porque es la persona que está cada día más expuesta a la palabra de Dios, porque es la persona que cada día está más expuesta a la oración, ya que una de sus labores es estudiar la escritura para que le dé un sentido, para que le pueda dar un sentido, un significado
a la palabra para que pueda ser explicada a todo el pueblo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque si nosotros miramos nuestra realidad es muy triste, porque nosotros encontramos también muchísimas iglesias modernas donde los predicadores no utilizan bien la palabra de Dios, donde la palabra de Dios no es bien expuesta. Nosotros incluso podemos mirar incluso en la televisión o de pronto en el internet, donde muchos hombres solo lo que predican son sus ideas o pensamientos, sin verdaderamente ir a la fuente, o sea, ir a la escritura, sacar lo que verdaderamente nos está diciendo la escritura. Por esa razón nosotros nos encontramos con la iglesia de la actualidad, que se parece mucho más al mundo que verdaderamente a una iglesia de Cristo, porque han puesto de lado lamentablemente las sagradas escrituras, y ya muchos cristianos ya se parecen a los católicos porque ellos nunca estudian las sagradas escrituras, y lo que desean es simplemente ir cada domingo a escuchar un sermón más de motivación personal que verdaderamente sacar el verdadero significado de la escritura para verdaderamente crecer en la gracia de Dios. Es increíble cuando nos topamos nosotros con falsos maestros, ya sea en la televisión o viendo prédicas en YouTube, que han dejado de lado las escrituras, y estos ellos gobiernen a la iglesia local, ya que muchas personas de las iglesias simplemente lo único que quieren es simplemente ver templos grandes y llenos de personas, y piensan que porque un templo es grande y tiene muchas personas, simplemente es porque Dios está haciendo un avivamiento allí. Y también consideran muchas personas que porque hay iglesias que porque no hablan en lenguas, son iglesias que en realidad son iglesias frías. Recordemos que cuando nosotros estuvimos también estudiando hace varios meses cómo era la evangelización bíblica, nosotros nos dimos cuenta que Dios no está mirando los números. Dios jamás le impresionan los números de una iglesia si tienen 1000, 2000, 5000 personas, sino lo que más le interesa a Dios es que su iglesia sea una iglesia fiel. Una iglesia fiel es una iglesia agradable a los ojos de Dios. Por eso es importante los oficiales de la iglesia, para que ellos puedan ser los que guíen y pastoreen el pueblo de Dios hacia su patria celestial. Y el propósito de Dios cuando la palabra de Dios es expuesta por medio de los oficiales de la iglesia es Dios obra restaurando su iglesia, su pueblo, cuando se expone a la palabra. Y cuando se explica la palabra de Dios, entonces el pueblo de Dios empieza a corregir lo deficiente, empieza a corregir lo que está mal, y empieza a poner cada cosa en su sitio conforme a la imagen con la que Dios nos creó. Y la idea no es modificar nuestras motivaciones ni modificar nuestras actitudes, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre dar un enfoque a lo que nos está diciendo la palabra de Dios y a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, y para poder ser preparados los santos y puedan crecer y servir, como nos dice Efesios 4, 11 y 12 que leímos. Nos decía que Dios había dado unos determinados hombres a su iglesia para el ministerio de la iglesia, hombres que Cristo da a la iglesia para que puedan cumplir el ministerio de su palabra. Y estos pastores deben de estar preparados, deben de ser hombres preparados que guíen la iglesia, ya que deben de estar equipados con algunas virtudes, como nos dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo que requiere Dios, no simplemente solo de los pastores, sino de todos los creyentes, para que estemos unidos en un solo cuerpo por la fe, porque creemos que la salvación en Cristo se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida,
que son cosas concretas y específicas en las actividades cotidianas que nosotros tenemos. Somos llamados para desarrollar estas virtudes empezando en el ámbito fundamental, que es en la iglesia. Después nosotros debemos de aplicar esto en nuestra actividad familiar y personal con otras personas. Por eso nosotros estamos en la iglesia, para nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, no es simplemente aprender, sino actuar conforme la palabra de Dios nos está enseñando. Y cuando una iglesia no guarda este vínculo de la unidad y de la paz, lo que se da es que el testimonio de la iglesia va a ser un testimonio terrible, ya que va a hundir por completo la iglesia y empiezan a hablar mal de la iglesia de Cristo y el evangelio. Por eso nosotros como iglesia debemos de dar un testimonio ante el mundo, porque si la iglesia pierde el testimonio, todos van a empezar a hablar mal de la iglesia. Por eso es que muchas personas ya ni siquiera diferencian qué es un cristiano y qué no es un cristiano, porque ya para ellos todo es lo mismo. Recuerde que nosotros somos llamados a ser sal y luz en este mundo. Por eso la iglesia es un tema muy serio, porque en ella se debe de dar un testimonio, no solo para el beneficio de los miembros, sino para el beneficio de todo el mundo donde nosotros nos encontramos, de lo que Dios hace en medio de su pueblo, de lo que Dios está haciendo en cada creyente. Y las implicaciones de esto tienen que ver mucho con las actividades laborales, actividades personales y actividades personales. En todas nuestras áreas de nuestra vida se debe ver el cambio, porque simplemente no soy cristiano porque voy todos los domingos a la iglesia, sino somos cristianos todos los días, cada minuto somos cristianos, cada segundo somos cristianos, y debemos de reflejarlo en nuestra vida. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Acá el apóstol Pedro no nos está diciendo añadan emociones o sentimientos, sino añadan conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá lo que el apóstol Pedro nos está hablando es del conocimiento del Señor Jesucristo. Lo que miramos en muchas iglesias es que solo las personas se acuerdan de Dios simplemente los domingos. De resto de la semana viven como si en realidad no existieran Dios, y solamente se acuerdan de Dios los domingos porque es el día que tienen que estar con sus hermanos. Pedro nos dice que estas cosas en vosotros, en la vida cotidiana, de forma permanente, si nosotros crecemos y todas estas cosas se hacen, no nos dejará estar ociosos y sin fruto, sino que nos ayuda a tener un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre hay algo que nosotros podamos hacer en nuestro entorno donde Dios nos ha puesto. El conocimiento de Cristo que nosotros conocemos cuando somos expuestos a las Sagradas Escrituras, nosotros primeramente lo aprendemos por la predicación bíblica, y la recibimos especialmente de la iglesia por nuestros pastores, aunque nosotros también debemos de ser diligentes y también estudiar en nuestras casas las Sagradas Escrituras, porque nosotros sabemos que dentro de la iglesia nos van a explicar mucho más fácil las Escrituras. Y cuando nos reunimos como una iglesia, hay siempre una bendición especial de parte de Dios, como nos dice el salmista en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. El verso 3: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando nos reunimos, nuestro propósito siempre debe de ser honrar y alabar a nuestro Dios y glorificarle. Hoy recibimos una bendición especial porque nosotros estamos reunidos como iglesia y Dios está obrando en nuestros corazones. Dios bendice a los creyentes en este contexto. Esto queda enmarcado en la necesidad de que todos los creyentes
deben de ser pastoreados. Incluso los pastores también deben de ser pastoreados. Como creyentes y los pastores ambos tienen la necesidad de ser pastoreados. Nos reunimos dirigidos por los oficiales de la iglesia que Dios ha establecido en su iglesia. Estos pastores son los que tienen la obligación de dar siempre el alimento, la guía y la dirección a todos los creyentes, para que todos como iglesia vayamos andando unánimes hacia el propósito de ser imitadores de Cristo, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Cada día nos debemos perfeccionar de acuerdo a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La labor pastoral tiene como principal finalidad de preparar a los creyentes para servir a Cristo en medio de nuestra generación, y para esto es necesario que debe existir una relación entre el pastor y los creyentes, pero debe existir una relación que sea verdaderamente bíblica, que nos lleve a dar resultados en el pueblo de Dios, el perfeccionamiento de los santos para toda la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el asunto a considerar es que esto de ser pastoreados a veces para muchas personas es algo difícil, porque cuando dicen ser pastoreados no les gusta la idea de como tener una autoridad sobre ellos, y más aún si nosotros vivimos en este mundo individualista, que solamente a las personas simplemente le interesan el bienestar personal de cada uno. Y porque cuando nosotros contemplamos la palabra ser pastoreados, es algo así como someternos a una autoridad, y podemos pensar, bueno, una persona que nos deba estar dando órdenes, porque cuando nos sometemos a las autoridades no podemos hacer nosotros lo que se nos da la gana, y podemos preguntarnos entonces qué clase de relación yo debo tener con mi pastor siendo miembro de la iglesia y con el resto de los miembros de la iglesia para ser perfeccionados. Aunque sabemos que cuando una persona tiene autoridad, algunas veces también estas personas pueden abusar de la autoridad. En este caso, los pastores a veces ellos pueden abusar de la autoridad que Dios le ha dado. Incluso podemos ver algunos riesgos en el oficio pastoral cuando se tiene autoridad. Y uno de estos riesgos es que a veces los pastores quieren convertir a todos los miembros y meterlos en algún sinnúmero de actividades que ellos quieren, y quieren mantener a toda hora ocupados a los miembros de la iglesia, o no saben ya qué ministerios inventar o qué cosas hacer para mantener a los miembros de la iglesia ocupados simplemente en el nombre de Dios, o tienen que hacer le dicen a los miembros que tienen que hacer ciertas cosas que no están enmarcadas en la Biblia para el servicio de Dios. Esto a veces los pastores, cuando tienen autoridad, vemos que en muchas iglesias hay personas que son obligadas a vender empanadas afuera de la iglesia, a montar como un mercadito persa ahí afuera de la iglesia, y esto no es verdaderamente lo que nos están mandando las escrituras. El pastor no tiene autoridad para hacer estas cosas. Por eso esto es algo demasiado peligroso, y lo hacen estos pastores que eliminan el principal propósito que Dios le ha concedido a la iglesia, por lo cual existe la iglesia. ¿Cuál es el verdadero propósito que Dios estableció a la iglesia en este mundo? Entonces vamos a mirar el principal propósito de la iglesia. El principal propósito de la iglesia es por eso la iglesia es para edificar primeramente en la fe al pueblo de Dios, para perfeccionarlo. Este es el mayor propósito de la iglesia. A veces este propósito se confunde con el segundo propósito, y el segundo propósito de la iglesia es proclamar el evangelio fuera de nuestro entorno, que el evangelio sea predicado para que Dios en su misericordia llame a pecadores y los traiga al conocimiento de la verdad. Estos son dos propósitos fundamentales de la iglesia. Por esta razón Dios ha instituido la iglesia. El propósito de la iglesia no es
ayudar a los drogadictos o luchar tampoco contra el maltrato infantil. Nuestro propósito tampoco como iglesia es ser una ONG e involucrarnos en todo tipo de actividades. Tampoco el propósito de la iglesia es hacer conciertos y espectáculos. Nuestro propósito principal como iglesias es ser edificados en la fe primeramente. Ese es nuestro principal propósito como iglesia, y crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro bendito y glorioso Salvador. Y el segundo propósito, después de que ya hemos tenido el primer propósito, es proclamar el Evangelio desde nuestra posición y entorno, porque nosotros no podemos proclamar el Evangelio si verdaderamente no conocemos el Evangelio. Por eso el primer propósito es crecer en el conocimiento de Dios, y el segundo propósito ya es ir a las personas, evangelizar a las personas para que puedan venir al conocimiento de la verdad de Dios. Y para dirigir al pueblo de Dios, Dios ha establecido con claridad cómo tienen que ser los oficiales de la iglesia y cuáles son sus objetivos de su iglesia. Por eso, si un pastor no tiene principalmente enfocado estos dos principales propósitos de la iglesia, entonces consideraríamos que esa iglesia es una iglesia terrible, porque no está enfocada hacia la visión de Dios. Y por eso estas iglesias se pueden desviarse del propósito como iglesia. Para no perder el rumbo y poder cumplir las expectativas que Dios requiere como iglesia, ha establecido en medio de su pueblo, de su pueblo, a unos pastores y maestros. Y estos pastores y maestros deben de ser escogidos de acuerdo a las ordenanzas de las Sagradas Escrituras. Y si viene, por ejemplo, algún peligro de falsa enseñanza, podemos discernir las corrientes del mundo que nos envuelve. Por eso debemos primero tener un conocimiento de Dios para poder discernir si es una verdadera o no es verdadera la enseñanza. Y nosotros siempre debemos de considerar si está bien o no está bien, pero siempre lo debemos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. Siempre debemos de tener las Sagradas Escrituras, porque a veces hay cosas que suenan muy bonitas, pero en realidad no son bíblicas. Todo nosotros lo debemos es mirar si la Escritura lo manda. ¿Por qué tenemos que dar cuentas solamente de nosotros a Dios y no a los hombres? Al único que le debemos de rendir cuentas es a Dios, si estamos cumpliendo el verdadero propósito que nosotros tenemos como iglesia. Debemos hacernos unas preguntas. ¿Qué relación debo tener entonces con mi pastor para poder perfeccionarnos y caminarnos hacia la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Qué relación debo tener con mi pastor? Porque esto determina para establecer la unidad de la paz en la iglesia. Aquí no debe ser lo que el pastor determina que él quiera, sino que también nosotros debemos de mirar que hay algunos pastores que son los que hacen de todo dentro de la iglesia, como también puede a veces suceder lo contrario, que el pastor simplemente es el que da órdenes delante en la iglesia. Como miembros lo que debemos determinar como iglesia no es cómo nos gustaría que fueran las cosas o qué nos gustaría que hubiera dentro de la iglesia, según lo que uno cree o lo que uno imagina, ya que nosotros lo que debemos de mirar es siempre lo que nos está enseñando Dios en su palabra. Y cuando, por ejemplo, Dios estableció el tabernáculo, Él decidió cómo tenía que ser el tabernáculo. No dijo hagan un tabernáculo según su imaginación, según lo que ustedes piensen o según lo que ustedes crean, sino que Dios lo que hizo fue que dio datos concretos y específicos de cómo tenía que ser diseñado el tabernáculo y cómo debía de ser construido. Nosotros encontramos en los capítulos 26, 27 y 28 de Éxodo cómo debía de ser el tabernáculo. Pero ahí en el capítulo de Éxodo
26:30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De esta manera tiene que ser construida también la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como Dios ordena en su palabra, no como yo pienso que debe ser o como yo creo que debe ser. A veces los miembros hacen el papel de pastores en sus funciones y pierden el verdadero propósito de la iglesia. Debemos de establecer una iglesia conforme a lo que el Señor nos diga en su escritura. Por esta razón las escrituras nos da instrucciones precisas que deben cumplir los pastores con absoluto rigor. Y estas instrucciones nos dicen, entre otras cosas, que los oficiales primeramente tienen que pastorear. Por eso se llama pastor. Y los pastores, en su nombre indican, como su nombre lo indica, es pastorear. Esto es importante porque nos encontramos con muchos pastores que hacen de todo menos pastorear la iglesia del Señor, porque dicen que supervisar la grey de Dios no es un ministerio. Dios simplemente los ha llamado para predicar. El pastorear es trabajo de otros. Bueno, si pastorear no es un ministerio que deben cumplir los pastores, entonces esta persona verdaderamente se ha equivocado de oficio, y es mejor que esta persona se vaya a vender papas o limones y deje en el ministerio a personas que sean capaces de llevar a cabo y cumplir este ministerio que Dios le ha encomendado. Personas que puedan dirigir, guiar y alimentar, supervisar y pastorear el rebaño. Este es el propósito fundamental del pastor: ocuparse de cada uno de los miembros de la iglesia que el Señor Jesucristo le ha dado en su misericordia para que esta persona los pueda pastorear. Y me pregunto, a veces digamos en las mega iglesias, digamos donde solamente hay un pastor y tienen 2,000 o 3,000 miembros, ¿cómo esta persona puede pastorear a todas estas personas? ¿Será que sí le alcanza el tiempo para ir a visitar a todos los miembros? Por lo tanto, es la función de un pastor guiar al pueblo de Dios, alimentar al pueblo de Dios, dirigir al pueblo de Dios, proteger al pueblo de Dios. Su atención principal es en el rebaño del Señor, sobre el cual ha sido puesto como pastor de la iglesia. Por lo tanto, una característica importante que debemos demandar de aquellos que nos dirigen en el Señor, y es una característica esencial, es que la atención del pastor no es de que ellos deben de involucrarse en todas las actividades de todas aquellas que se encuentran en el mundo evangélico. Esta no es una atención especial a la que se debe dedicar el pastor el tiempo, ni tampoco el pastor debe estar de iglesia en iglesia queriendo predicar en diferentes iglesias para ser reconocido. Esto no es una labor del pastor, más bien esto es orgullo en el pastor. Y esta tampoco no es una labor a la cual ha sido llamado como pastor. Tampoco es de estar todo el día en el computador buscando personas para predicarles. Esta no es una labor del pastor y no es el papel del pastor. Por lo que nosotros debemos mirar y tener en cuenta es que los pastores deben de cumplir con lo que demandan las escrituras de aquellos que dirigen el pueblo de Dios, ya que el pastor, como dice la palabra, es pastorear, y pastorear a su iglesia, a su rebaño. Por eso el pastor conoce a todos los miembros de la iglesia por nombre, los debe conocer. Conoce cómo están las situaciones en cada uno de los hogares, conoce la situación de cada uno del corazón de cada uno de los creyentes que están asistiendo a la iglesia. Y de estas maneras el oficial mantiene la unidad hacia un solo objetivo, que es crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la responsabilidad del pastor está en la iglesia y con el rebaño que el Señor Jesucristo le ha dado, atendiendo las necesidades espirituales de todas las ovejas que el Señor Jesucristo le ha dado, de las cuales Dios va también a demandar resultados del pastor, porque Él es el que tiene que dar explicaciones delante de Dios y tiene que tener cuidado de las ovejas. Por lo tanto, no es cualquier cosa
aquella persona que se para en un púlpito y dice, es que yo soy un pastor, porque él es el que tiene que rendir cuentas delante de Dios, de la grey de Dios. Démonos cuenta que los pastores tienen muchas responsabilidades delante de la congregación. Hechos 20:28 nos dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Pablo acá le está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, mejor dicho a los pastores de la iglesia de Éfeso, le dice que cada uno como pastor debe primero examinarse cada uno a la luz de las sagradas escrituras y mirar si reúne los requisitos que establecen las sagradas escrituras para ser un anciano de la iglesia de Cristo. Porque si el anciano no reúne los requisitos, lo que debe hacer es quitarse del oficio, o la iglesia reunida mira que esta persona no cumple los requisitos, debe de sacarlo del oficio o eliminarlo del oficio como pastor. El pastor debe reunir las características que nosotros encontramos en las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y a Tito. Y también ahí sí, en el verso 20-28 de Hechos seguimos leyendo, por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Aquí vemos que es labor del Espíritu Santo haber llamados a aquellos dirigentes para el pueblo de Dios que van a pastorear. El Espíritu Santo es quien los pone ahí y los ha llamado con un solo propósito, el cual es apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. También en este pasaje vemos dos mandatos predominantes que nos hablan de la actividad pastoral. Pablo dice mirar, que es equivalente a que estén atentos. Y otra cosa que nos dice es apacentar la iglesia del Señor. Debe estar atentos de cada uno de los creyentes para poder apacentar bien la iglesia de Dios. Aquí nosotros también vemos que Pablo usa la figura de la actividad pastoril de las ovejas de verdad. ¿Cómo se apacientan las ovejas de verdad? ¿Cuál es el trabajo del pastor con sus ovejas? Y el trabajo del pastor es siempre, en la actividad pastoril, es llevarlas al campo donde ellas puedan comer hierba fresca y verde, llevarlas a los ríos donde ellas puedan tomar agua y protegerla de todos los animales salvajes, y pone su vida por las ovejas. Defiende el pastor las ovejas hasta la muerte. Pedro también nos habla también de la actividad del pastor. Ahí en 1 Pedro 5 nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Para los pastores, acá Pedro le está hablando a los pastores. Y lo que vemos es que Pedro no dice apacentad la grey de Dios que está dispersa por todo el mundo. Apacentad la grey de Dios que de pronto está en internet, porque allí de pronto hay un montón de ovejas. Pedro lo que nos dice claramente es apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces podemos concluir acá con lo que nos dice Pedro, que el cuidado pastoral necesita cercanía, necesita contacto para poder ser supervisado. Y nos sigue diciendo, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando Pedro nos dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, se está refiriendo a la iglesia de Dios como la grey de Dios es la iglesia. El rebaño de Dios, y nos enseña también dos cosas importantes de la iglesia: que la iglesia es única, y dos, que la iglesia es exclusiva de Dios. Por lo tanto, la iglesia no es del pastor, como tampoco son las ovejas, tampoco son del pastor, sino que son de Dios, porque Dios mismo las compró con un altísimo precio, y ese altísimo precio es la sangre de Cristo. Esto debe poner un gran peso en el corazón de los pastores cuando tengan que cuidar el rebaño, ya que esta es su misión. Cuidar el rebaño no solamente tiene
que hacerse con diligencia y responsabilidad, sino que se debe hacer bajo unos parámetros que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios es el dueño legítimo de la iglesia y Él es el que ha establecido su iglesia. El pastor tiene que dar cuentas a Dios de lo que Él hace en su iglesia, de lo que él tiene que hacer en la iglesia. El pastor no tiene que dar cuenta de varias iglesias, sino el pastor tiene que dar cuenta de la iglesia donde Dios lo ha puesto como ministro. Por otro lado, la grey de Dios, el rebaño de Dios, nos recuerda la necesidad que todos tenemos como creyentes de ser guiados, dirigidos y pastoreados. Nosotros formamos parte del rebaño de Dios y como nosotros sabemos, el pastor ejemplar es Cristo. Nosotros lo estuvimos viendo acá cuando Anderson predicó Juan 10, cómo tenía que ser, cómo es el pastor ejemplar que daba su vida por las ovejas. Y como todos sabemos, también debemos de reconocer que una oveja es un animal débil, indefenso, es corto de vista y tonto, y por sí solo no es capaz de tirarse a un barranco, y todas las ovejas le siguen detrás. Una oveja que se extravía del rebaño puede llegar a morir de hambre, puede llegar a morir de sed, y no busca soluciones a su situación. Por eso las escrituras, la imagen de los rebaños sin pastor se nos presenta como un cuadro verdaderamente desolador y triste. Es lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es la mayor maldición para el pueblo de Dios? Es no tener pastores que los guíen. La mayor maldición para el pueblo de Dios no es que todos somos pobres, o no es que hay muchos hermanos que están sin trabajo, o no es que de pronto no tengamos un templo propio. La mayor maldición para el pueblo de Dios es no tener pastores que nos guíen en el camino de Dios, que nos enseñen con ciencia e inteligencia el camino hacia Dios. Entonces, una de las tareas que tiene el pastor es de tener las ovejas bien alimentadas, guiar a las ovejas a los mejores pastos, darle las aguas más limpias, y como en el caso de las ovejas de Cristo, este alimento es la palabra de Dios no adulterada. Lo que quiero decir, que no deben de intervenir factores humanos para darles nuevas doctrinas que Dios no ha establecido para la iglesia, o que nos dejemos llevar de pronto por la corriente de este mundo, haciendo que la iglesia siga la corriente del mundo, sino que la iglesia debe ser la sal y la luz para este mundo, y nosotros debemos de mostrar esa sal y luz, debemos de reflejarlo cada día en nuestro carácter, en nuestras acciones, que verdaderamente Dios nos ha salvado por su gracia. Por lo tanto, el llamado primordial de los pastores es enseñar la palabra de Dios, tanto a nivel público cuando se predica desde el púlpito en la iglesia, como también a nivel privado, con cada uno de los creyentes, con cada una de las ovejas, cuando ellos lo requieran. El pastor lo tiene que hacer de día y de noche, como nos dice el apóstol Pablo ahí en Hechos 20:31. Por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. Entonces el pastor también debe de enseñar al pueblo de Dios, tanto a nivel público dentro de la iglesia como a nivel privado, si él lo requiere de día y de noche, como lo hacía el apóstol Pablo. Vamos a orar, vamos a hacer preguntas.